Y regresemos al plano local. Las amenazas, el desplazamiento y las desapariciones aumentaron en la ciudad. El preocupante panorama fue revelado hoy por la Personería de Medellín en su informe anual de derechos humanos. El organismo de control lanzó una alerta relacionada con los temas de salud y situación carcelaria. En un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad, el personero Rodrigo Ardila reveló que en las comunas se ha transformado la violencia. Hoy hay menos homicidios, pero más desplazamiento interurbano y amenazas. Mientras en unas comunas disminuyen los homicidios, en otras comunas aumentan las amenazas, en otras comunas aumentan los desaparecidos. Entonces, mientras unas comunas tienen un alto porcentaje de homicidios, hay otras comunas con un alto grado de desaparecidos o de amenazas. La personería reconoce que se hacen esfuerzos desde lo gubernamental, pero sostiene que no son suficientes para frenar la violación de los derechos humanos. Los esfuerzos militares, los esfuerzos de Cámara, los esfuerzos que ha hecho la creación de la Secretaría de Seguridad no ha sido suficiente para superar directamente la conflictividad armada que vive la ciudad de Medellín. La ciudad se raja en otras áreas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hay quejas sobre el comportamiento de algunas agencias del Estado que en los operativos no se identifican plenamente. Recibimos una denuncia por la fuerza pública, una amenaza por fuerza pública que fue puesto ante la Fiscalía, ante la Procuraduría para las respectivas averiguaciones. A la personería también le preocupa la situación de las cárceles, dado el hacinamiento y las condiciones infrahumanas que deben enfrentar los internos. Asimismo, el tema de la salud, en el que las tutelas son la única opción para que miles de personas reciban la atención que requieren. Como era de suponerse, el informe de la personería causó diferentes reacciones entre las corporaciones, ONG y defensores de derechos humanos. Para unos solo se quedó en estadísticas, para otros es muy cercano a la realidad, pero también señalan algunos que se quedó corto en varios aspectos. Entre los presentes en el Jardín Botánico, donde se presentó el informe de derechos humanos de la personería, quedaron varias dudas. Para algunos representantes de ONGs y defensores de derechos humanos, aunque el informe es ajustado a la realidad, es muy estadístico y se presta para varias interpretaciones. A mí me preocupa la parte estadística, porque la parte estadística separa hechos violentos a hechos ocasionados por el Estado y hechos ocasionados por las BACRIM, teniendo en cuenta que las convivir, hablan de las convivir en las comunas, las convivir fueron creadas por el Estado, y me preocupa que las BACRIM realmente no son bandas criminales salidas de la nada. Para estas organizaciones, el tema de la salud y la situación carcelaria son algunos donde se presentan más dudas. Que tengo un reparo en el número de muertos que muestra el señor personero. Las cifras que está mostrando en ese aspecto no se ajustan a la información que tiene nuestra corporación y se lo haremos saber a través de un derecho de petición. Las organizaciones no gubernamentales reconocen que se hacen esfuerzos importantes, pero advierten que se necesita mucho más para que en Medellín verdaderamente se respeten los derechos humanos.